En este escenario aparece más o menos desde mediados, podríamos decir, del siglo XX o el último tercio del siglo XX lo que van a ser las didácticas. ¿Ya? La didáctica de la historia en específico, lo que va a venir a ser como área de estudio va a ser romper con lo que va a ser la estabilidad de la historia escolar. ¿Ya? Esta historia escolar que, como decíamos, era fundamentalmente vinculada a los modelos técnicos, reproductivos, donde el profesor iba a transmitir un contenido para que los alumnos lo repitieran, y solo con objetivos vinculados a la formación de la identidad nacional, se va a remover por la llegada de la didáctica de la historia, o va a comenzar a removerse, ya que es un proceso que está recién en camino. ¿Por qué sucede esto? Porque hay que entender que la didáctica de la historia es una ciencia nueva, ¿ya? Es una ciencia nueva que desciende de la teoría crítica. Si bien, en términos conceptuales, podemos entender que siempre las acciones que se realizan en el aula, las acciones que realizan los profesores, son didactas, o sea, ya son didácticas. La didáctica no es colocarse un disfraz, disfrazarse de Colón para explicar el descubrimiento, eso no es ser didáctico. El didáctico es el acto de enseñar en sí, ¿ya? La didáctica de la historia va a ser algo distinto y no tiene que ver necesariamente con el ser entretenido, que la representación que en general existe con respecto a la didáctica. Sí, lo que se ha terminado esta idea, que es heredera de la teoría crítica, claramente lo que busca es una nueva interpretación del conocimiento con juicios hacia la construcción de ese conocimiento, no conocimiento para que se enseñe en la escuela de forma reproductiva, sino que para que el estudiante sobre todo aprenda a pensar, aprenda a desarrollar el pensamiento crítico y desde ahí otras competencias vinculadas a la historia y a la misma construcción de la ciudadanía. ¿Por qué nace desde ahí la didáctica y la historia? Porque fundamentalmente tiene que responder a dos nuevos escenarios dentro de la sociedad, dentro del ámbito educativo, y el primero es uno, que quizás para nosotros en Chile es más reciente, que es la escuela para todos, ¿ya? Como sabemos, uno de los grandes logros del siglo XX probablemente es la extensión de la cobertura escolar, ¿ya? Desde ahí eso transforma a la escuela ya no van solo los elegidos, sino que ahora va toda la población a la escuela y por lo tanto el profesor debe cambiar su forma de generar aprendizaje, cambian las situaciones de aprendizaje, cambian las situaciones de enseñanza, por lo tanto las demandas son nuevas y desde ahí nacen las didácticas, para responder a estas nuevas demandas. El otro gran desafío de la enseñanza a la historia en estos marcos del siglo XX va a ser la enseñanza por la democracia, ¿ya? En donde ya el fin de la enseñanza a la historia no va a ser solo la formación de nuevos ciudadanos comprometidos con la patria y con la nación, sino que ahora un ciudadano que tiene que integrarse también al mundo, y desde ahí se van a abrir distintas perspectivas sobre cómo formar a este nuevo ciudadano, y va a ser uno de los grandes temas de discusión dentro de la didáctica, ¿ya? Todo esto hace que la didáctica de la historia venga a hacerse replantear la historia escolar, ¿ya? A colocar al profesor sobre todo en un desafío de que lo que debe hacer como profesor de historia es enfrentar el problema de la enseñanza y el aprendizaje de la historia más allá que solo conocer contenido histórico como tal. Para entender mejor esto, de qué cosa es esta nueva área, la didáctica de la historia, tenemos aquí una definición y que la podríamos resumir en algo bien específico, y es que la didáctica tiene su campo específico de desarrollo en la práctica de la enseñanza y del aprendizaje de la historia y otras ciencias sociales, ¿ya? Desde ahí va a investigar, va a indagar o va a discutir en torno a la finalidad o propósitos de la enseñanza, los contenidos, los métodos, la formación de los profesores, pero la didáctica está vinculada, es una ciencia que nace de la práctica, está vinculada al tema, en el caso nuestro, del aula fundamentalmente y de lo que rodea esa práctica del aula, ¿ya? La preparación, la elaboración de materiales, los discursos que se colocan, por ejemplo, en esos materiales, ya las representaciones que hay en los pensamientos de los docentes, esos son los problemas de la historia. Ese es el ámbito de la didáctica de la historia. Ya no es un derivado, como vamos a ver ahora, no es un derivado de otras ciencias. Ya lo primero que hay que ver es que la didáctica de la historia es un ámbito nuevo, ya un ámbito separado de otra área. Tiene este apellido de didáctica de la historia, pero no es un anexo de la historia, no es un derivado de la formación histórica tradicional, sino que es otro ámbito. Ya tiene un objeto de estudio totalmente distinto, ¿ya? ¿Por qué quizás a veces se nos provoca este tema de la relación entre didáctica de la historia y historia directamente?
porque muchas veces entendemos que la historia escolar lo que ha pasado es que ha tenido poco de didáctica de la historia, pero sí bastante de historia, ¿ya? Ha tenido algo más de historia, no precisamente la historia que en general los historiadores también lo ven, no la historia que ha ido evolucionando en el siglo XX, pero sí ha tenido algo de historia, pero ha tenido mucho menos de didáctica de la historia. ¿Qué cosas hay que entender y por qué esto genera también un problema nuevo y un ámbito nuevo de estudio? Porque lo que hay que ver también es que la historia escolar es distinta a la historia, tiene otras problemáticas. Ya no es solo el análisis de los procesos a través del tiempo en la sociedad, sino que tiene que ver con otras problemáticas más que están vinculadas también a factores vinculados a la enseñanza, al aprendizaje, y no es solo historia como tal. Por lo tanto, a lo que llegamos es que la historia escolar debiera tener mucho más didáctica de la historia y el gran desafío que en buena parte se está enfrentando hoy día para discutir el tema de la enseñanza de la historia en el siglo XX. Tomando en consideración todos estos elementos, lo que nosotros planteamos es que la didáctica de la historia se va a presentar como una transformadora de la historia escolar, sobre todo por su interés investigativo, su trabajo en la práctica, ya que apunta a nuevas cuestiones no consideradas permanentemente en la escuela ni en la formación de profesores y los profesores para enseñar historia, ¿ya? Va a abrir nuevos campos y un poco es la idea de revisar ahora qué es lo que se ha investigado dentro de algunas de las principales áreas a lo cual se dedica la didáctica de la historia. Siguiendo los trabajos de algunos handbooks, algunas investigaciones que revisan la investigación didáctica de la historia, podemos definir que hay quizás tres ámbitos principales sobre lo que se investiga en didáctica de la historia. Un ámbito importante, quizás de los más relevantes para el ámbito de la didáctica, es el tema del profesorado. Desde ahí se estudian cuestiones como el pensamiento, la formación profesional y la práctica. Un segundo ámbito es lo que se enseña, y esto tiene que ver fundamentalmente con los contenidos que están en la escuela, los currículum, los propósitos que tienen estos currículum, las construcciones que se hacen, las narraciones que se hacen en relación con estos contenidos. Y un tercer ámbito, que quizá el más conocido, por el cual en general también una parte importante de los investigadores han comenzado a acercarse a la didáctica de la historia, es por cómo se aprende. Desde ahí tenemos una tradición mucho más larga que la de la didáctica de la historia como tal, que es toda la tradición que han construido los psicólogos vinculado al tema del aprendizaje de la historia desde Piaget en adelante y probablemente para los que están más cercanos al ámbito de la enseñanza de la historia, con toda la influencia en Latinoamérica del Mario Carretero, que son desde la psicología, han estudiado cómo se aprende historia y ahí que se estudia fundamentalmente qué idea tienen los estudiantes sobre la historia, cómo desarrollan sus conocimientos asociados a la historia, fundamentalmente esos son los ámbitos de estudio. Veamos un poco cómo se han desarrollado estos campos entonces. El primer campo que decíamos era el tema del profesorado de historia. Desde aquí una de las líneas que más se ha estudiado el tema del pensamiento de los profesores, en los cuales yo también he trabajado. Y aquí se ha estudiado fundamentalmente dos temas que son las creencias, ya sobre todo de la línea más anglosajona se ha estudiado el ámbito de las creencias de los profesores, y hay toda una línea que es importante también, sobre todo en Francia, también en el Canadá francés y en partes de España, que es el ámbito de las representaciones sociales, pero que están vinculadas fundamentalmente a qué es lo que piensa el profesor sobre la enseñanza de la historia y cómo esto lo lleva a la práctica. Desde aquí, la investigación lo que ha puesto acento en cómo las decisiones que toma el profesor en el aula son influenciadas por su pensamiento, por las creencias, por ejemplo, y entendiendo que estas creencias que tenemos todos nosotros como personas, ¿cierto?, y que son construidas a través de la experiencia y los conocimientos que vamos adquiriendo formales e informales, determinan lo que hacemos. ¿Cuál es el problema de esas creencias? Y al final, ¿por qué se investiga esto? Porque las creencias son tanto conscientes como inconscientes, y muchas veces en la práctica de un profesor se activan más las inconscientes que las conscientes. Por lo general el profesor, y si aquí les pregunto a la mayoría que son profesores de historia, a los estudiantes, todos van a decir, sobre todo el profesor de historia, que la historia se enseña para la democracia, para enseñar a pensar y todo. Esas son sus creencias, entre comillas, conscientes o declaradas. Pero en la práctica lo que va a haber va a ser el tema del aprenderse la fecha o reproducir un contenido, repetirlo, poca participación para aprender a desarrollar la participación ciudadana.
porque ahí funciona el ámbito de las creencias inconscientes en la práctica. Entonces, desde ahí lo que ha propuesto la investigación ha sido el tema de colocar acento en el tema de la conciencia a partir de la reflexión de las prácticas de los profesores. En ese mismo ámbito, un segundo campo que se ha puesto en importancia es el tema de los propósitos, que para que los profesores hagan prácticas más coherentes, tienen que identificar cuáles son sus propósitos para enseñar. Desde esa lógica se han desarrollado distintas investigaciones que muestran que claramente lo que el profesor piensa y lo que hace tienen una distancia, están alejados entre sí. Otras investigaciones que muestran que el profesor relator de historia o fuerte en el conocimiento histórico no necesariamente desarrolla una buena práctica de la enseñanza de la historia, y que los profesores y profesoras deben ser conscientes de los propósitos que hay tras la historia escolar. Otro ámbito es el de la formación profesional docente, en donde lo que se ha estudiado fundamentalmente son los modelos de formación de profesores de historia, ¿ya? Fundamentalmente identificando tres modelos: un modelo que es el profesor técnico, el tradicional, el que reproduce contenido, el profesor práctico, que es el profesor que está centrado en el desarrollo del estudiante, y el profesor crítico, que el que entiende que la enseñanza es para transformar la sociedad. Desde ahí también se ha estudiado sobre todo el tema del desarrollo profesional posterior a la formación de pregrado, el cómo lo que nosotros formamos como profesores termina siendo muy afectado por los primeros años de práctica de los profesores, que los profesores cambian, sobre todo los profesores jóvenes, cuando llegan por primera vez a la escuela. Y a lo que ha llegado en algunas conclusiones de esta investigación es que claramente el profesor tradicional, como un símil del historiador, es el modelo que ha de cierta forma dominado la formación, y que este modelo no permite una práctica de la enseñanza de la historia como se demanda hoy día en el sistema escolar. Desde ahí lo que se coloca como relevancia es que los profesores aprendan a detectar cuáles son los conocimientos específicos para enseñar y la necesidad de un desarrollo profesional específico para el profesor de historia. ¿Cuánto? Ya. Final, la tercera línea en términos de la práctica de profesores, para poder mostrar la otra dos, es la que dice relación con la práctica del profesorado. En esta línea lo que se ha puesto acento en que claramente si queremos entender cómo mejorar la enseñanza de la historia hay que investigar la práctica, que es lo más difícil de hacer, entrar en el ámbito del aula. Al entrar en el ámbito del aula, las conclusiones que ha llegado a la investigación es que el profesor de historia, como el profesor de otra área, tiene un conocimiento específico. O sea, en ese ámbito, cuando está en el aula, aplica conocimientos propiamente de la historia, pero como otros conocimientos que son propios de enseñar historia. ¿Ya? Son específicos de enseñar historia. Entonces, aquí es donde se justifica o está la esencia de que claramente el ámbito de conocimiento de la didáctica y la historia es un ámbito totalmente distinto que aparece como nuevo frente a lo que entendíamos hoy día por enseñar historia o por la historia escolar. Instalan nuevos conocimientos, nuevas demandas para la formación del profesor. Finalmente, las últimas dos líneas que les indicaba eran de lo que se enseña, ¿ya? Desde aquí lo que se ha investigado fundamentalmente son los currículums. Ahí hay investigaciones, por ejemplo, en Chile de Renato Gamuri sobre la construcción del currículum de historia. También hay una línea que hemos trabajado con el profesor Payés en relación a la investigación de la historia en la escuela, en cuanto a quiénes son los que se representan la historia en la escuela, quiénes son los actores que están en la escuela para construir la historia, quiénes son los personajes que están en la historia escolar. ¿Ya? A eso apostando que, por ejemplo, si nosotros aprendemos una historia que esté más vinculada a personajes que son similares a nosotros, la formación de la participación ciudadana, la formación de la organización, va a ser mucho más efectiva dentro de los estudiantes que enseñando personajes que están lejanos de su realidad. Finalmente, para terminar, el último enfoque de investigación que se ha estudiado es el relacionado con el que aprenden los estudiantes, y fundamentalmente esto ha estado vinculado a cómo los estudiantes representan la historia en la escuela, qué es lo que aprenden de historia. Ya cuando llama a un estudiante a aprender sobre una materia específica, qué es lo que entiende. Cuando lo llama a un sitio patrimonial, por ejemplo, que nos contaron a nosotros una anécdota en el caso de Barcelona con el caso de los romanos, que los estudiantes habían aprendido mucho cuando iban al Museo de Barcelona, que los romanos vivían debajo de tierra porque las ruinas romanas estaban bajo el suelo de Barcelona. Por lo tanto, la representación de ellos, los estudiantes de primero, segundo básico, en el caso nuestro, era que los romanos vivían bajo tierra. Por lo tanto, se estudian la representación de los estudiantes para saber
cómo construir la historia y evitar estos errores que van formalizando desde el inicio hasta que llegan a los cursos mayores sobre la enseñanza de la historia. Eso sería. Muchas gracias. Un aplauso al profesor. Tenemos tiempo para un par de preguntas, comentarios. Acá. Profesor. Un par de cosas. Mi veo es que la historia está como aislada del resto de las disciplinas, digamos. Entonces, si uno la pudiera poner dentro del contexto de lo que es la vida, sería más entretenido. Y el otro aspecto es que es común hoy en día decir, no, pues si uno tiene que mirar hacia adelante, ¿por qué mirar hacia atrás? Entonces se ve la historia como algo muerto, ¿no? Algo que no vale la pena preocuparse. Hay una expresión que se usa en música, entiendo que es rechercada, puede ser volver a buscar, ir hacia atrás a la historia, ¿no es cierto? Pero con la intención de volver a la actualidad con algo nuevo de la historia. Y yo creo que eso quizás sería muy interesante. Y en realidad, en la disciplina de cada uno de nosotros hay historia, porque uno tiene que ver, digamos, cómo se han ido desarrollando las investigaciones, etcétera. Y generalmente uno hace eso, uno va al comienzo de las cosas, ¿ah? Y ver acaso uno puede sacar algo nuevo para seguir adelante hacia el futuro. Yo creo que esa idea le daría más dinámica a la historia. Muchas gracias. Bueno, un poco lo que plantea el profesor es precisamente esto que hablábamos al final de las representaciones que vamos teniendo todos con respecto a la historia. Claramente los estudiantes que llegan al aula, sobre todo ya los más grandes, primero los pequeños probablemente llegan con esta historia de lo antiguo, de entender lo antiguo, un poco influenciado incluso por los programas de televisión, ¿cierto? Y con cosas muy fantásticas como los aportes que nos hace History Channel con cosas de que la historia está vinculada a los extraterrestres y cosas así. Y esas representaciones los estudiantes llegan a la escuela. Por ejemplo, los alumnos cuando vayan a las prácticas se van a encontrar con que un estudiante les puede preguntar eso, ¿ya? Si de verdad que los extraterrestres construyeron las pirámides egipcias, y eso se los van a preguntar. Pues son las representaciones que tienen, y los más grandes claramente llegan con representación de que ya la historia no sirve para nada. Desde ahí lo que propone un poco la lógica de la didáctica de la historia en esta idea de un nuevo campo, entra en esta lógica también que no nos interesa en la escuela las áreas disciplinares por separado, sino que esto es para construir un ciudadano que tiene que actuar en el mundo de hoy día. Por lo tanto, la historia se entiende como un elemento para construir conocimientos para actuar hoy día. Desde ahí, por ejemplo, una de las competencias principales a desarrollar es la conciencia histórica, que es la capacidad de que una persona piense en el pasado, presente y futuro y desde ahí tome decisiones. O sea, que para comprender un proceso sepa que esto tiene un antecedente, que no es casual, que hay intenciones tras esto. En esa lógica, algunas propuestas hoy día, por ejemplo, del mismo Joan Pallés, es que, por ejemplo, que en la escuela se debiese aprender casi la historia del siglo XX solamente. Y desde ahí problematizar algunos temas y verlo en su desarrollo histórico. Pero, por ejemplo, que son los problemas del hoy los que debiesen estar en la clase de historia, para ahí darle la comprensión desde el ámbito histórico. Cosa que sea relevante para los estudiantes y no sea como estos elementos lejanos que a veces se encuentran hoy día ya en la básica cuando tienen que empezar a aprender un niño de 11 años sobre los griegos, por ejemplo. O no, de cuarto básico hoy día, de menos, de 8 años empieza a aprender sobre los griegos, a veces no saben dónde está Grecia, y entonces hay un montón de cosas que son representaciones que están muy lejanas de ellos y empiezan a construir esta idea de la historia como que no sirve para nada. Perdón. Ayer yo presentaba que después de un tiempo de silencio, un par de años de silencio en Arica, nosotros recuperamos el Congreso Regional de Ciencia y Tecnología del programa Explora de CONICYT. Y una de las áreas en las que se pide que los estudiantes participen es en ciencias sociales. ¿Cómo ves tú con esta nueva perspectiva que pueden participar los estudiantes en esta área? Bueno, escolares. Yo creo que hoy día, bueno, yo hoy día me centré un poco más en la didáctica de la historia. La verdad yo creo que esto, un buen nombre de la didáctica de la historia es más bien didáctica de las ciencias sociales, ya que donde se incluiría la historia, la geografía, la economía, porque esta idea de entender el mundo y que los norteamericanos ya le llaman estudios sociales.
Desde ahí, por ejemplo, hay proyectos muy interesantes que a través de la metodología de proyecto, valga la redundancia hoy día, se trabajan desde la escuela y que son intervenciones sociales a través de dejar algo dentro de la comunidad, que el aprendizaje-servicio, por ejemplo, que se hace en Estados Unidos, y que son fundamentalmente proyectos construidos desde el ámbito de la historia y las ciencias sociales. Por ejemplo, el sistema de reciclaje, una campaña en donde cuente cómo se va a trabajar el tema de cómo podemos reciclar dentro de una comunidad, a partir de la escuela, el ahorro de energía, que son trabajos que hoy día se hacen fundamentalmente de los profesores de ciencias sociales en algunas partes ya en Chile y en general en el resto del mundo. Son los proyectos que se hacen. O también proyectos de intervención hacia la comunidad, de mostrar el desarrollo histórico de un barrio para, por ejemplo, entre comillas, refundar el barrio, refundarlo a través de quiénes han sido los personajes realmente importantes de la historia, por ejemplo, de Arica, ¿ya? O más que la historia de Arica, de la historia de un barrio específico de Arica, ya que acá los compañeros me han comentado que hay algunos proyectos que se han hecho así y en ese mismo sentido el archivo, cuestiones patrimoniales que están desarrollando acá en la universidad pueden ser relevantes para trabajar desde este otro ámbito de cómo la ciencia social o la historia aporta a la comunidad, y que un poco la lógica de Explora, de llevar la ciencia hacia el resto de la comunidad. Agradecemos entonces al profesor Gabriel Villalón con otro aplauso. Muchas gracias.